Bienvenidos a un video más, hermanos, y en esta ocasión vamos a analizar un poco la palabra de Dios. Vamos a hacer un devocional acerca de la parábola de la oveja perdida. Y vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde a una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces vamos a analizar en esta ocasión, en este video, vamos a analizar la parábola de la oveja perdida y algunos textos bíblicos que nos ayudarán a entender la importancia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y vamos a hablar primeramente acerca del tema de esta pequeña porción de este devocional, y vamos a poner por nombre: Dios me encontró. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Dios nos encontró a nosotros. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Dios nos encontró a nosotros, no nosotros encontramos a Dios. Nosotros estábamos perdidos, Él no. ¿Sí? Entonces Dios fue quien nos encontró a nosotros. Y el primer versículo que vamos a analizar es Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que Cristo Jesús vino a buscar a su pueblo, vino a buscar a sus ovejas, las que estábamos perdidos, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo vino por nosotros, y no solamente vino a buscarnos, sino vino también a salvarnos. Y es por esa obra redentora de Cristo Jesús que nosotros tenemos entrada al trono celestial, que nosotros tenemos entrada a Dios. Entonces Cristo vino y vino a buscarnos y a salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es por esa razón que Cristo vino a buscarnos cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos apartados de Él, cuando estábamos fuera de Él. Cristo vino y a través de su sangre nos dio vida, y vida en abundancia. Nos dio esa vida, nos dio esa salvación, esa vida eterna a través de su sacrificio, que es el derramamiento de su sangre en esa cruz. Efesios 2:11 nos dice que estábamos también lejos de Dios. Allá adelantito dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo Jesús estamos cerca de Dios. Y no solamente eso, sino que somos hechos hijos de Dios. Los que antes eran enemigos, los que antes estaban alejados, los que antes estaban muertos, ahora son hechos hijos de Dios. Pasamos de una realidad a otra totalmente, y eso es solamente mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la redención que es a través de la sangre de Cristo, y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Otra cosa que vale la pena analizar es que fuera de Cristo Jesús nosotros éramos indignos de su amor. No merecíamos su amor, tal y como nos lo dice en Tito capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice así: porque nosotros también,
éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, nosotros no merecíamos, ¿sí? Éramos indignos de su amor, no lo merecíamos, pero Dios, a través de su misericordia, envía a su Hijo para derramar su sangre, para perdonar nuestros pecados. Cristo derrama su sangre por todos nosotros y ahora somos dignos de estar en Él. Y esto no es por nosotros o no es por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer. No, esto es única y exclusivamente por la misericordia del Señor. También nos dice Romanos 5:10, y como último punto de esto que estamos analizando, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, en otro tiempo éramos enemigos de Dios. No solamente no merecíamos el amor, no solamente estábamos apartados de Él, sino que éramos sus enemigos, ¿sí? Y a través del sacrificio de Cristo Jesús pasamos de ser enemigos a ser ahora no solamente amigos, sino hijos de Dios. Es por eso que el amor de Dios es increíble, porque aún nosotros siendo sus enemigos, aún nosotros siendo el objeto de su ira, Él se entrega, ¿verdad? A sí mismo, se entrega, derrama su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, tenemos como premisa que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos lejos de Dios y de la ciudadanía celestial, que éramos indignos de su amor y que éramos enemigos de Dios. Esos 5 puntos que acabamos de ver a través de versículos, y ahora que Cristo Jesús vino, derramó su vida, derramó su sangre, ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Y es que el don de Dios o el favor de Dios no se puede conseguir ni con obras, ni lo podemos comprar, ni podemos merecerlo, porque es por la misericordia del Señor. No podemos ganar el amor de Dios o el favor de Dios o el don de Dios, no se puede ganar. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por lo que podemos hacer, no podemos ganar el favor de Dios, porque esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el amor de Dios no se puede ganar, el favor de Dios no se puede ganar por obras que nosotros hacemos. Después, no podemos merecerlo. Salmo 103 del 10 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, Dios nos da lo que no merecemos, que es la salvación o su amor. El don de Dios no se puede ganar y no se puede merecer, porque nos da a nosotros lo que no merecemos, porque no nos pagó conforme a lo que nosotros merecemos, conforme a lo que leemos aquí en la Escritura. Porque si realmente Dios nos da lo que mereciéramos, todos nosotros mereceríamos el infierno, porque somos injustos, somos insensatos, somos abominación ante Jehová, no, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos da lo que no merecemos, y eso es lo que nosotros conocemos como gracia. A través de su misericordia, Él perdona nuestros pecados y nos da lo que no merecemos. No puedo ganar el favor de Dios, no puedo merecer el favor o el amor de Dios, y no puedo comprar el amor de Dios, tal y como lo vamos a ver en Hechos. Entonces, el contexto de esto que vamos a leer es que Simón era una persona que hacía magia, que había engañado a muchas personas, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, y
que empezó a escuchar el mensaje de salvación, empezó a escuchar el mensaje de Dios, y cuando vio, ¿verdad?, que Pedro podía imponer sus manos y el Espíritu Santo caía en las personas, ¿verdad?, a través de la imposición de manos recibía a las personas el Espíritu Santo, él quiso comprar eso, él quiso comprar ese don para él poder hacer lo mismo. Y vamos a leerlo aquí en Hechos capítulo 8, del 17 en adelante, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces nos dice aquí que Pedro le dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede comprar. El don de Dios no se puede comprar, el favor de Dios no se puede comprar, el amor de Dios no se puede comprar. Entonces vemos, no podemos ganar el don de Dios, tal y como lo dice Efesios, porque es a través de su misericordia, no por nuestras obras, sino por su misericordia, para que nadie se gloríe. No podemos merecerlo porque Dios nos paga de acuerdo a lo que no merecemos, nos da lo que no merecemos, de acuerdo al Salmo 103, y no podemos comprarlo de acuerdo a lo que dice Pedro en Hechos capítulo 8, versículo 20 al 22. Entonces, no podemos comprarlo, no podemos merecerlo y no podemos ganarlo. El don de Dios, el amor de Dios es única y exclusivamente un regalo de Dios que nos hace a nosotros, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Y es el sacrificio de Cristo y su sangre el que hace posible que nosotros, de ser enemigos, de estar alejados de Dios, podamos estar cerca de Él y podamos ahora ser hechos hijos de Dios. No solamente nos acerca a Dios el sacrificio de Cristo, sino que nos hace hechos hijos por adopción. Ahora somos hijos, los que antes eran enemigos, y es únicamente y exclusivamente mediante la sangre de Cristo Jesús. Y es que cuando Dios nos ve a nosotros, no ve esta naturaleza pecaminosa, sino que ve la sangre de Cristo que nos cubre de toda esa maldad, que borra todo nuestro pecado. Y eso es lo que ve Dios en nuestras vidas. Ve la sangre que nos cubre de Cristo Jesús. Es por eso que ahora la palabra de Dios dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe. Cristo es quien nos está justificando. No hay nadie que nos pueda condenar, porque Cristo es el que murió por nosotros. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que hay personas que no pueden dedicarle 5 minutos a ver un video, por ejemplo, como este, donde hablamos de Dios. No pueden dedicar 2 horas a estar en una iglesia, en un culto. No pueden dedicarle un tiempo a Dios sin estar pensando en ya irse a otra parte. Ese Cristo que nosotros no le podemos dedicar 5 o 10 minutos, es el Cristo que derramó su sangre por nosotros. Es ese Cristo que no podemos dedicar 2 horas un domingo, el que Él murió en esa cruz y se dio a sí mismo por todos nosotros y aguantó todas las humillaciones. Es ese Cristo que murió en la cruz avergonzado, vituperiado, maldecido por todo un pueblo, y a nosotros, sin embargo, nos da vergüenza compartir de Él en nuestro trabajo o donde vamos. Y muchas de las veces las personas se acercan a Dios porque esperan que les dé algún beneficio, pues que les dé una casa, que les dé un carro, que quieran un nuevo trabajo. Dios me puede dar esto, Dios me puede dar esto otro, y lamentablemente es el Cristo o es el Dios que están predicando muchas personas. Pero hermanos, Dios ya nos dio a Cristo, eso es suficiente. Dios nos ha dado a Cristo, ese es el mayor regalo, porque a través de Cristo nosotros tenemos entrada a Dios. A través de Cristo y de su sangre podemos ser salvos. A través de Cristo y de su sangre podemos ser perdonados. Eso es más importante, porque no importa lo que estemos pasando en esta vida, no importa si en esta vida tenemos escasez, tal vez, si en esta vida nos fue mal en un trabajo, si en esta vida sufrimos un poco o algún sufrimiento que hayamos tenido, una enfermedad, lo que sea, sabemos que a través de Cristo y de su sangre tenemos una vida eterna.
Mi esperanza no está en esta vida. Mi esperanza no está en lo que yo vivo aquí. Mi esperanza está puesta en Cristo Jesús y en una vida postrera, en una vida eterna. Hermano, si el video te gustó, compártelo, deja tu comentario, suscríbete para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas y recuerda que en este lugar se habla de esperanza.